En esta esquina conversamos sobre novedades tecnológicas y más. Bienvenidos al podcast oficial de Howler. Bienvenidos a The Corner. Bienvenidos a un nuevo episodio de The Corner, el podcast oficial de Howler. Soy Julián, Marketing Lead de la empresa, y hoy tengo el gusto de compartir esta edición con Facu Alegre, Project Lead en la empresa. Bienvenido, Facu. Hola Juli, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. Me da mucho gusto estar acá. Esperaba bastante esta edición de podcast porque el tema es un tema que en lo particular me parece muy interesante. Me parece que además de hostear esto y de que los que nos escuchan se lleven una linda información, a mí también me va a rendir como una buena experiencia y como para aprender detalles que quizás uno lo Bueno, pasa por ahí. qué bueno. Vamos a hablar del ciclo de vida en un proyecto de software, ¿verdad? Uh-huh. Sí, vamos a hablar del ciclo de vida de un proyecto de software, pasando por las etapas a gran escala que un proyecto tiene, Okay. y tratando de hacer hincapié en algo que nos parece muy importante, siempre tener identificado en los proyectos que arrancamos, que es esencialmente los desafíos que propone, los riesgos que conlleva y también cuáles son las oportunidades que se nos ofrecen. Perfecto. Teniendo en cuenta esto que me decís, tendríamos que empezar por el principio, ¿no? ¿A qué nos referimos con un proyecto de software? ¿Cómo me puedes explicar eso? Me parece importante que arranquemos con la definición porque nos va a servir como plataforma para todo lo que vamos a hablar después. Bien, importante arrancar por ahí, sin duda. Yo me traje para hoy, Juli, como punto de partida, en realidad, ya que está tan de moda, Sí. hablar un poquito de la definición que te ofrece ChatGPT cuando le preguntás qué es un proyecto de software. Ok, interesante. Me gusta esa vuelta que le diste. Me gusta ser partícipe a ChatGPT de The Corner. Hay que invitarlo, ¿verdad? Hay que invitarlo. Está bastante de moda y como que no lo estábamos considerando. Tal cual. Bueno, le preguntamos entonces a ChatGPT qué entendía con sus palabras. Le pedimos, es más, que nos diera una definición en 50 palabras de lo que era un proyecto de desarrollo de software. Sí. Y su respuesta, leo textual, fue: un proyecto de desarrollo de software es un proceso de creación de un producto de software que involucra múltiples etapas, como la planificación, el diseño, el desarrollo, las pruebas, la implementación y el mantenimiento. Su objetivo es producir una solución de software que cumpla con los requisitos del usuario dentro de un cronograma específico y con un presupuesto definido, al tiempo que garantiza alta calidad y seguridad. Bien. Suena lindo, ¿verdad? Suena lindo. Ahora, por lo menos en lo personal, siento que es una definición que trata de abarcar mucho y que cae en algunas imprecisiones. Claro. ¿Tá? Por mi parte, yo si tuviera que dar una definición para lo que es un proyecto de software, lo que diría es el esfuerzo productivo que transforma una idea o necesidad en un producto digital, tangible y operativo. Y creo que me quedaría por ahí. Bien concreto. La primera pregunta que surge es, bueno, ¿por qué? ¿Por qué en lugar de empezar a ahondar en detalles, nos quedamos con algo tan escueto, tan, si se quiere, esencial? Exacto. Bueno, en realidad siento que para definir un proyecto de software uno tiene que tratar de no caer en anclas que después no se ajusten a todos los proyectos que uno enfrente. Y hoy en día los proyectos son bastante versátiles, responden a distintas naturalezas y en buena medida son adaptables. Entonces hay algunos puntitos ahí en los que a lo largo de este podcast vamos a recordar la definición de ChatGPT y vamos a aclarar por qué entendemos que hay matices ahí. Bien, importante. Me gusta que tenga este contexto educativo también, este proceso, porque se suele hacer en muchas definiciones o temas que hemos tratado de contárselo, como informar a la gente, pero me gusta darle como esta vuelta a etapas de un proyecto en un contexto más como de educar en determinados factores, porque uno se puede quedar perfectamente con la respuesta de ChatGPT y listo, ¿no? Está bueno como que enfatizar en cositas que te pudo haber dado. Yo siento que una de las moralejas que nos podemos llevar de acá, y seguramente varios que ya hayan usado ChatGPT ya hayan llegado a esa conclusión por vía propia, no podemos tomar la respuesta de ChatGPT como una verdad 100% absoluta, exacto. Sino que es como una normalización de la respuesta promedio. Y bueno, siempre hay que tener como ese espíritu crítico a la hora de evaluarlo. Bien. Perfecto. Pero bueno, saltemos vamos de lleno. Bien, vamos arriba. La forma en la que vamos a hacer esto, Juli, es ir pasando por las etapas. Traté de ser lo más sintético posible con las etapas, okay, como para no hacerlo demasiado extenso. Bien. Y en cada una de ellas hablar un poquito de bueno, lo que decíamos hoy, las oportunidades, los desafíos, los riesgos que presenta,
Y si podemos hacer una mención a lo que decía ChatGPT relacionado a esa etapa, también va a estar bueno pasar por ahí. Excelente, me parece bárbaro. La primera de las etapas que yo identifico o que resalto a la hora de hablar de un proyecto tiene que ver con la génesis del proyecto. Sí. Lo que es la concepción de la idea o la identificación de la necesidad. Bien. ¿Por qué hablamos de O? Porque, bueno, en realidad la mayoría de los proyectos de software tienen como origen una de esas dos cosas. Puede bien pasar que alguien tenga una idea nueva, una idea que pueda ser disruptiva o tal vez no tanto, pero que sí que aporta algo nuevo, que es algo que no existía antes. Y la primera etapa se trate de cómo vehiculizamos esto, cómo transformamos esto en un activo real. Claro, exacto. ¿Es viable este proceso o no es viable? Ese es un tipo de proyectos. Los otros proyectos tienen más que ver con necesidades que ya están identificadas. Generalmente esto se asocia más a empresas que ya están establecidas, que funcionan ya en el mercado y tienen algún aspecto de su funcionamiento que no está del todo bien cubierto o que puede mejorarse, y ese es el punto de partida. Son bien distintos y esto se nota en varias cosas. Primero, generalmente las empresas que tienen una nueva idea Sí. son de dos tipos diferentes. Son o bien startups o empresas nuevas, o empresas que ya están muy bien establecidas y lo que están haciendo es abrir una vertical nueva. Ok. Por el contrario, cuando se trata de una necesidad que ya está identificada, lo que venís es a tratar de fortalecer una pata que por ahí necesita un poco de ayuda. Bien, perfecto. Bien. Una cosa que ahí me parece importante es tener en cuenta cuál es el abordaje que nosotros como proveedores de software podemos hacer en esta instancia. Por ejemplo, cuando es una idea, siempre se va a estar buscando arrancar por algo más alcanzable en una primera instancia, algo que se suele llamar prueba de concepto. Claro, que no sea tan abierto como lo que es propiamente una idea, que tiene mucho porcentaje de creatividad y de ambición, de experiencias, de cosas, a llevarlo a algo más tangible, ¿no? Algo más realizable para una primera etapa. Imagínate que un conjunto de amigos tiene una idea disruptiva que está buenísima, sí, que en la etapa de brainstorming hablamos un montón, nos vamos al más allá pensando en las eventuales ramificaciones que esto puede llegar a tener, pero a la hora de decir, bueno, ¿por dónde arrancamos? La definición nuestra tiene que ser algo que todos creamos que podemos hacer. Claro. Y eso implica tratar de ceñirnos al mínimo conjunto viable que hacen a esa idea un producto real. Excelente. ¿Ok? Por otro lado, cuando la necesidad ya está planteada, se trata de empresas que ya existen y lo que queremos es venir a fortalecer esa pata, generalmente se va a estar hablando del foco el foco va a estar puesto en el alcance total. Lo que precisamos es resolver esta necesidad, del Bien. 0 al 100%, y ese va a ser el abordaje que vamos a tener de entrada. Bien. Para cerrar sobre este punto, tal vez, ChatGPT habló de esto como la planificación o el diseño. Y si bien es cierto, hay algunas cosas más en juego, que son las que veníamos hablando. Importa también saber de qué manera vamos a delimitar el alcance a partir de lo resuelto en esta etapa, y eso depende mucho también de la naturaleza, del origen de la idea, vamos a decir. Ok. Una última cosita que quisiera decir sobre esto es que a mí personalmente es una de las etapas que más me gustan del proyecto, porque generalmente es donde el aporte creativo tiene más sentido, donde se puede agregar más valor desde ese lugar. En definitiva, lo que estamos haciendo acá es bosquejar algo que todavía no existe. Claro. Y esto es básicamente el por qué nos gusta la profesión que tenemos. Totalmente. O sea, estás creando. En ese momento es cuando vos estás creando en base a algo que todavía no como decís, no existe. Exacto. Sí, tal cual. Preciosa la etapa esta, generalmente es la etapa en la que abunda el buen humor, todos estamos esperanzados. Es la etapa linda y de mucho hype, como quien dice, ¿no? Todos creemos que vamos a estar bien, sí. Y todo va a salir bien. Pero bueno, ni bien acaba esta etapa, la película empieza a cambiar un poco, y acá vamos a donde ChatGPT nos decía que el proyecto de software sucede dentro de un cronograma específico y con un presupuesto definido. Bien. Esto nos va a servir como latiguillo para pasar a lo que para mí es importante destacar como segunda etapa del ciclo de software, del ciclo de vida de un proyecto de software, que es el acuerdo comercial. Bien, el acuerdo comercial, ok. El acuerdo comercial
básicamente lo que resume es de qué manera vamos a trabajar quienes proveemos la solución de software y quienes la requieren, quienes la están solicitando. Ok. Por supuesto, esto está fuertemente delimitado por la naturaleza del proyecto, tal y como hablábamos antes. Un proyecto que sea más, vamos a hacer una prueba de concepto, va a tener unas características de acuerdo comercial que van a ser propias, y aquellos que son para empresas ya establecidas y que vienen a solucionar necesidades que ya están identificadas, tienen otras características. Esta etapa es crítica en muchos aspectos y hay muchos proyectos que no llegan al final de su ciclo de vida y mueren en esta etapa. Porque, en definitiva, si no hay acuerdo comercial, no hay proyecto. Claro, tal cual. Y este es el primer lugar, es el primer milestone donde los proyectos pueden caer. Bien. ¿Ok? Pero pensemos en el escenario feliz y avancemos. Pensemos que pensando en aquellos va a ir que bien sí. para que nos permita avanzar también, ¿no? En la estructura. Claro, vamos a enfocarnos en aquellos que sí superan esta etapa. Aún superándola, la etapa de acuerdo comercial tiene un impacto muy relevante en las etapas que vienen después. Porque, por ejemplo, la forma en la que vamos a avanzar en la generación del producto, en el desarrollo, en el intercambio y en la nivelación del producto, sí, va a estar delimitada fuertemente por el acuerdo comercial. No quiero tampoco entrar en demasiado detalle acá, pero para dar un pantallazo general de lo que implica esta etapa, se discute entre las partes cómo se va a financiar, cómo de alguna manera se va a pagar por los servicios de software necesarios para el desarrollo del producto. Exacto, es una de las partes clave. Una de las partes clave y un lugar donde la industria hoy está en mucho movimiento, en particular en Uruguay venimos capaz que algún escalón por detrás de lo que está sucediendo en otras latitudes. Sí. Y bueno, y es la dicotomía que hay entre el formato de cobrar por proyectos cerrados, es decir, definir un alcance cerrado y cobrar como un costo fijo a partir de ese alcance cerrado, sí, o partir de un acuerdo en esto es lo que queremos hacer, pero entender ambos que la dinámica de trabajo natural nos lleva a detectar imprevistos una vez que ya empezamos, a entender que hay mejoras que no observamos en su momento y estaría bueno incluir, okay, y diseñar de alguna manera un acuerdo comercial que permita que estas cosas sucedan con la mejor naturalidad posible y que en definitiva el producto no se vea afectado en calidad. Claro. Es un modelo un poco más adaptable a cambios que puedan suceder, ¿verdad? Sin duda, es casi que una piedra angular necesaria para que los proyectos con metodologías ágiles funcionen como deben. Bien. Así que bueno, básicamente por estas razones es que no podemos pensar en que esta etapa no es relevante para todo lo que viene después. Claro. Por supuesto, también en esta etapa tenemos que hablar de cuándo un producto se entrega, cuáles son las deadlines, pueden ser fijas, puede que no. Generalmente cuando hablamos de una deadline fija hablamos de una necesidad concreta o de una oportunidad de negocios concreta y bueno, las decisiones del producto se toman en base a eso. Por otro lado, el objetivo puede ser el producto final y la fecha puede ser flexible. Bien. Luego, capaz que ya un poco en un segundo orden de cosas, porque es consecuencia de lo anterior, quiénes van a trabajar en un proyecto, cuántas personas, cómo se diagrama el equipo, qué cosas hay, además de la confección en sí del producto, soporte posterior, colaboración en otros aspectos como puedan ser campañas de marketing, todas esas cosas entran en el alcance de esto. Y por último, no por eso no menos importante, cuáles son las tecnologías a utilizar y cómo esto va a llegar a producción eventualmente. Perfecto. En base a tu experiencia, y esto creo que seguro te habrá pasado, ¿tuviste la oportunidad de en este esqueleto de proyecto en el foco comercial que estamos hablando, ¿tuviste la oportunidad de abordar ambos caminos? Tanto el camino como más enfocado en el tiempo de deadlines y en donde vos ya sabés exactamente esos tiempos, y el camino más enfocado en el objetivo con tiempos más abiertos que obviamente conllevan otra organización interna, asumo, ¿no? Sí, me ha pasado, he estado en todos los escenarios, las combinaciones de escenarios que hemos hablado prácticamente. Me ha pasado estar en escenarios donde hay ideas nuevas y estas son impulsadas tanto por startups como por empresas grandes y gigantes incluso. Y también me ha pasado de tener que armar un proyecto alrededor de una necesidad que ya está identificada.
Ok. Si te tengo que hablar de lo que más disfruté, tal vez haya sido la posibilidad de desarrollar ideas nuevas para empresas grandes. Bien, muy bueno, o sea, muy lindo, muy linda Porque, experiencia. exacto, se parte de un objetivo que es súper ambicioso, generalmente ahí es casi que una condición sine qua non del proyecto que sea disruptivo y que tenga impacto en la vida de potencialmente miles de personas. Ok, Entonces, las posibilidades y los recursos están a otra escala para lograr lo que se pretende y bueno, eso hace que todo fluya un poco mejor, que las ideas puedan catapultarse un poco mejor. perfecto. Yo pasaría al siguiente punto, ¿qué te parece, Bien, Juli? sí, me parece bárbaro. El siguiente punto ya es hablar del ciclo de desarrollo, que tal vez es lo que para nosotros en una Software Factory es como más natural, hablar de cómo vamos a desarrollar, cómo vamos a organizar el proyecto Bien. en cuanto a la confección del software en sí. Y bueno, y acá partimos de una serie de precondiciones que tienen que ver con lo hablado antes. Va a incidir mucho en el éxito que tengamos a la hora de desarrollar, lo bien que esté descrita la solución, lo bien que se haya acordado el alcance, Sí. lo bien que hayamos logrado conformar el equipo, la capacidad de delivery que tenga ese equipo. Y esto es un conjunto este es el resultado de un conjunto de características por ahí que tenga el equipo, que tiene que ver con la seniority, cómo se complementan las skills que tienen los distintos miembros, cómo fluya ese grupo. A veces es una variable que pasa desapercibida, pero No, yo pienso pero que es una variable súper importante, sin duda. la forma en la que la gente se relaciona, el Tal trato cual. amistoso, la confianza en el compañero es un aspecto que muchas veces es subestimado, pero yo creo que es clave a la hora de poder entregar calidad en los productos de software. Totalmente. Y bueno, y también es clave lograr que la mesa de trabajo de los desarrolladores esté como bien sostenida, esté bien resguardada por decisiones que hacen al stack de trabajo un poco más llevadero y más seguro. Prácticas como code review, trabajar con un sistema de tickets ordenado, Bien. armar la dinámica de reuniones de equipo que sea necesaria. Todo este tipo de decisiones son capaz que más micro decisiones cuando las detallamos así, pero el conjunto de ellas bien tomadas son las que hacen a un ciclo de desarrollo efectivo versus uno que no sea tan eficiente. Y vos, en base a tu experiencia, has tenido que pasar por este ciclo, esta etapa del proyecto en sí en desarrollo sin tener este tipo de condiciones bien resueltas. ¿Te ha pasado en algún proyecto alguna vez? Sí, y lo he sufrido muchísimo. Okay. En todos los sentidos. En realidad, tal vez si tuviera que destacar algo con respecto a esto, y esto que funcione como una forma de qué es lo que no hay que hacer, Sí. para aquellos que nos estén escuchando. Me ha pasado más de una vez arrancar un proyecto y llegar a esta etapa con una serie de definiciones que nos hacían sentir seguros respecto del porvenir de ese proyecto, y luego que estas características de las que hablábamos recién se fueran modificando. Tenemos que perder gente en el equipo porque se entiende que esa persona es necesaria en otro equipo, o la persona se va. Claro, sí, puede pasar. Exacto. Cambios que tienen que ver con cosas que no estaban previstas y que vienen a cambiar el setup del trabajo. Por ejemplo, las reuniones ya no se pueden dar de la manera que se daban, tenemos que cambiar de metodología porque de alguna manera no estamos consiguiendo los insumos necesarios para sostener la que definimos. Okay. Y bueno, y ahí verdaderamente la velocidad con la que se están produciendo los ciclos de desarrollo empieza a decaer, el delivery empieza a caer y eventualmente la calidad también. O sea que un consejo por ahí podría ser, una vez que se identifican las necesidades, tratar de defenderlas con uñas y dientes tanto como se pueda, pero no por ello no ser capaces de adaptarlas en la medida en que las condiciones cambian también. Bien, excelente. Bueno, en esta etapa, si bien no es propio del desarrollo, debería empezar a solaparse otra cosa u otras dos cosas, mejor dicho, que generalmente también cometemos el error de dejarlas muy para atrás y luego terminan siendo un problema. En particular, lo que tiene que ver con el testing y la validación del cliente, el testeo interno y la validación del cliente, ambas cosas es necesario que empiecen a pasar antes de que terminemos de desarrollar. Bien. Si dejamos esto para el final, van a pasar cosas horribles. Lo primero que va a pasar es que seguro que el cliente va a tener un desfasaje entre lo que esperaba y lo que le entregamos. Sí, por eso las entregas tempranas son casi que un must a la hora de desarrollar productos largos. Y, por otro lado, el otro aspecto importante que yo quería destacar es trabajar en la integración continua. Hoy la integración continua está al alcance de la mano y es una diferencia sustancial a la hora de llevar adelante los ciclos de desarrollo.
y es importante que esté considerado el paso 1. Bien. Generalmente suele ser un paso en el que hay muchos imprevistos y dejarlos para el final casi seguramente va a afectar tu capacidad de llegar a las deadlines de la manera adecuada. Claro, perfecto. Así que bueno, ChatGPT acá estaba bastante cercano a lo que yo entendía. En esta parte es lo que él decía, al tiempo que garantiza alta calidad de seguridad. Bueno, bien, esto último es básicamente... Va por ahí. Una dificultad que surge mucho, volviendo a algo que decíamos recién, es que en el último quarter del ciclo de desarrollo, cuando se está llegando al final, el cliente ya vio varias veces el producto y lo que empezamos a hacer es como una normalización del producto. Empieza a ser difícil definir volumen. Por ejemplo, si estás trabajando con metodología Scrum, sí, vos necesitas una visibilidad de por lo menos un sprint, idealmente un par de sprints, para poder diseñar el plan de trabajo de manera cómoda y bueno, mucho de esto tiene que ver con que la gente pueda trabajar en forma independiente, pero a su vez los cambios se puedan encontrar a la vez, poder interactuar así. Y no contar con volumen suficiente a veces hace que la gente intente como forzar la metodología de Scrum aun cuando no hay insumos para hacerlo. Un consejo ahí es, como decíamos hoy, saber identificar los momentos en los que el contexto cambia y adaptar nuestras metodologías para eso. Bien. Capaz que cuando se da una situación como la que decíamos recién, tal vez es el momento de migrar de metodología hacia una más apropiada. Bien, perfecto. Como podría ser Kanban. Está perfecto. En estos puntos que vos nombrabas mucho también el tema de... Es contraproducente a veces por un tema de querer apurar etapas, no solucionar imprevistos de antemano y que después te puedan hacer extender incluso más los deadlines. Sí, va. Pero en el caso, por ejemplo, que quizás hasta te pasó, en algún proyecto en donde el cliente está priorizando mucho el deadline antes que tener solucionado determinada sección o decir, bueno, salimos igual con esto. En esos casos, vos, o sea, en base a tu experiencia, ¿qué recomendás hacer? ¿Priorizar de igual forma el deadline, o sea, la fecha, de alguna forma de entrega temprana que te está solicitando el cliente? ¿O buscar la viabilidad de permitir que el desarrollo sea correcto por más que se pueda estirar? Buscar como el ganar ese tiempo para generar algo en el desarrollo que sea lo más correcto, lo más acertado posible. Es una muy buena pregunta porque es una dicotomía que se nos plantea a menudo, los que gestionamos proyectos de software muy a menudo. Lo primero que voy a decir sobre esto es que lo más saludable es partir de la base de que eso va a pasar. Claro. Seguramente va a pasar. Para no angustiarse o no desmotivarse cuando eso finalmente suceda. Bien. Y por ahí llevarse la grata sorpresa de que no sucede. Bien, pero buen consejo para los que estén pasando por este momento y estén justo escuchando esto ahora. Partir de la base de que va a pasar. Y lo segundo es, volviendo a algo que creo que comentamos hace un ratito, es tratar de maximizar la visibilidad y el acuerdo con el cliente en cada una de las etapas del proyecto. Es necesario contar con estimaciones tempranas para un alcance dado y poder rápidamente devolver eso para que el cliente sepa que si quiere este conjunto de funcionalidades, tiene que entender que eso va a llevar determinado tiempo y por ende la deadline puede ser tal. Bien. Si la deadline necesita ser otra, bueno, lo que tenemos que hacer es sentarnos a renegociar el alcance o evaluar si es viable agregarle más músculo al equipo que está trabajando atrás de esto. Excelente. Pero es necesario que la comunicación sea de ida y de vuelta y no tenga que tomarse de parte de los responsables del proyecto, de los responsables del desarrollo del proyecto, decisiones tan críticas como la que vos planteabas, Juli, porque generalmente va a salir mal. Generalmente va a salir mal. ¿Y qué pasa en esos puntos cuando, por ejemplo, te toca a vos con tu equipo trabajar a la par con un equipo propiamente del cliente también? Que ahí manejás deadlines diferentes, idiomas hasta diferentes, en muchos casos, y no es solo idioma de lo que hablamos, sino idioma en general en el ecosistema de laburo. Sin duda. Y bueno, hay un montón de cuestiones que pueden surgir. En estos casos, y cuando son dos equipos distintos, ¿cómo se manejan este tipo de situaciones? Bueno, hay dificultades específicas de ahí. Yo lo había dejado a esto por fuera del itinerario por un tema de tiempo, pero en realidad me parece súper importante tratarlo. Bien, ok.
hay una cosa que pasa y es muy característica de estas situaciones también. Generalmente cuando el producto es una colaboración entre dos equipos que están generalmente uno en la empresa del proveedor de software y otro en la empresa cliente, Sí. que por lo menos es el esquema que a mí más frecuentemente se me ha presentado, el más común. se da algo que generalmente no está anticipado correctamente, pero siempre termina incidiendo y incide de manera multidimensional. Incide en los tiempos, incide en la productividad, incide en el humor e incide en el resultado final, que es la imposibilidad de manejar las prioridades de los dos equipos más o menos alineadamente. Claro. Es decir, vos tenés trabajando con vos un equipo de gente formando parte del mismo equipo que vos, que tiene una prioridad establecida y está trabajando para el proyecto, pero el otro equipo, el que trabaja al lado del cliente, puede tener un sistema de priorización que no necesariamente se corresponde con el tuyo. Exacto. Vos podés estar a todo vapor trabajando en la solución conjunta, pero al otro equipo le puede pasar que dentro de su empresa surjan otras prioridades que lo aleje. Claro. Entonces las previsiones empiezan a anodarse, los tiempos de respuesta se empiezan a caer y empiezan a suceder situaciones en las que la gente queda como en stand-by. Claro. Este es un problema, es muy difícil salvarlo, creo que el abordaje tiene que ser en cada una de esas dimensiones que dije. Hay que gestionar el humor de la gente que está trabajando con vos para que, bueno, en definitiva haya como una dimensión de problema y entender también que si las respuestas se demoran, pueden estar pasando cosas como esta. Bien. Dar como la visibilidad hacia el cliente para que entienda que también las deadlines empiezan a comprometerse, este tipo de cosas pasan. Y bueno, y después el desafío de buscar cómo organizar el laburo para que las trabas que se van presentando a partir de esas respuestas que empiezan a demorarse, se puedan como esquivar por ahí trabajando en otras áreas del producto. Bien. Incluso es recomendable dejar áreas del producto en las que se puede trabajar de manera independiente, siempre como de respaldo, en una mesa secundaria, vamos a decir, para que vos puedas, junto con tu equipo, pasarte a trabajar hacia ahí cuando no tenés como insumos suficientes en la mesa principal. Okay, ¿Se entendió? Sí, clarísimo. Clarísimo y me gustó aparte el desarrollo de esa respuesta. Y en realidad para meter como una pregunta bocado entre medio de esto es, ¿te ha tocado administrar de alguna forma o liderar un proyecto que no tenga que ver con desarrollo, pero que en donde manejes estructuras similares? O sea, que no tenga que ver del todo con el mundo del software o del desarrollo de software, pero que sí vos apliques características de lo que venís nombrando en un proyecto de software. Bueno, me pasó algo similar a lo que decís. Y bueno, y lo curioso es que en realidad en ese escenario yo estaba como en el otro lado del mostrador. Ah, okay. Yo en algún momento de mi vida, en el pasado, trabajé para una empresa de transporte muy importante, sí, que no vamos a decir el nombre porque no nos está no, sponsoreando todavía. Exactamente. Pero, de igual forma le mandamos un saludo, pero eventualmente, por supuesto que sí, y a los buenos amigos que hicimos ahí también. Me tocó estar del otro lado, ser como un product owner de una solución que desarrollaba una empresa proveedora. Okay. Y de alguna manera muchas de estas consideraciones también sucedían. Capaz que cuando uno lo mira desde el otro lado... A eso iba con la pregunta. Al tener las dos, que realmente no sabía yo que te había tocado estar de ese otro lado, mi pregunta fue totalmente así para ver si realmente te había pasado o no. Pero sí entiendo que tenés mucha experiencia de años en este mundo. Entonces, al estar en los dos puntos, o sea, en los dos universos dentro del mismo ecosistema, ¿sentís que se aplica la carga de estos problemas, tanto de un lado como del otro, y se vive de formas diferentes o a la larga es lo mismo? Se vive de forma similar, aunque los problemas son diferentes, y hay como una cosa que también hay que tratar de evitar. Así como te decía, hay que partir de la base de que el cliente puede tener expectativas que difieran con lo que vos le vas a entregar, sea lo que sea que hagas. Sí. Del otro lado te pasa lo mismo. Cuando vos sos el product owner y estás del lado del cliente, del software que se va a hacer, o sea, vamos a decir, vos estás encargando en una empresa de software que desarrolle software para vos, sí, generalmente también tenés que manejar la expectativa de que el producto que se te va a presentar va a diferir de aquel que vos esperabas tener y aquel que vos creías haber detallado a la perfección como lo querías. Bien. Entonces, también está bueno entender que
A mí personalmente me aporta muchísimo haber tenido esa oportunidad. Claro, haber estado de laburo, en los dos lados. porque me ayuda a entender las expectativas también que se generan y cómo son los mensajes que están bien recibidos cuando vos estás trabajando con un proveedor de software, cuáles son necesarios y por ahí qué tipo de ayudas conviene aportar de manera proactiva, sin que la otra persona tenga que venir a decirte, che, me vendría bien que me empieces a pasar un reporte de algo. No, está bueno mantener el flujo de información, el canal de información siempre abierto. Así que, como resumen te diría, se vive de manera similar. Sí. Las expectativas y las desilusiones tienen como un tándem bastante similar, pero son como que en espejo. Ok. En espejo. Ok, perfecto. Perfecto, pero está bueno igual que tengas ambas experiencias porque creo que te permite desarrollar una respuesta más acertada en los obstáculos que se te puedan presentar, ¿no? Sí, yo lo considero una experiencia muy valiosa. Exacto. Lo considero una experiencia muy valiosa. Facu, la verdad que me parece que el tema estuvo buenísimo, me parece que está muy lindo cómo desarrollaste cada punto para que cualquiera que no esté en el mundo del software te pueda entender también un proceso que quizás alguno a veces da por sentado algunas cosas y es meter una pequeña vuelta de rosca para que se entienda de otra manera. Y creo que como para cerrar la edición, lo que me gustaría es preguntarte en realidad a grandes rasgos, ¿qué le recomendarías a alguien que está empezando quizás en la parte de Project Manager, en la parte más enfocada a el inicio de un proyecto desde el punto inicial que nombramos, que es la idea y que es el modelo de negocio? ¿Qué le recomendarías como primer enfoque? Porque a veces viste que cuando la idea está muy buena y tenés un grupo muy grande quizás que comparte esa idea, existe como cierto mareo y cierto desencuentro de, bueno, ¿por dónde vamos? ¿Por qué camino vamos? ¿En qué nos enfocamos primero? ¿En la plata? ¿En lo que en el equipo que precisamos? ¿En cómo lo vamos a comunicar? Hay un montón de caminos como para prestarle atención, pero en base a tu experiencia, ¿qué crees que es? ¿Qué crees que es el mejor punto para decir, bueno, partiendo de esta base, avancemos así, avancemos controladamente así? Yo los consejos que dejaría para alguien que esté de alguna manera haciendo los primeros pasos en gestión de productos de software o gestión de equipos de desarrollo de software, ¿Sí? Lo primero que diría es tener como la humildad suficiente para valorar cada aporte que se haga, aunque a priori la impresión que se tenga es que ese aporte no es un insumo de valor. Okay. Muchas veces el a priori es ese y luego de analizarlo te das cuenta que el aporte es muy valioso. Tu figura como coordinador o como líder de proyectos en general es más la de un articulador y un facilitador que por ahí la del el creador de las ideas definitivas. Bien. Ya sea cuando interactúas en la concepción del producto como cuando delineas las vías de desarrollo. Entonces, como tal, tenés que poner el foco en viabilizar los procesos y en vehiculizar todos los aportes que agregan valor de una manera ordenada. Creo que el foco tiene que estar más ahí que en otras cuestiones. Siempre es muy importante cuidar los aspectos blandos del equipo con el que se trabaja, porque en última instancia es el motor, es el músculo definitivo para que las soluciones lleguen. Hay que empezar por reforzar eso para que lo demás como que fluya mejor, ¿no? Yo creo que sí. Si tuviera que elegir un consejo, creo que iría por ahí. Bien. Tengo una serie de tips que me gustaría dejar como para hablar de la frutilla a la torta, del cierre del proyecto, que es el delivery. Se lo damos al cliente y el cliente de alguna manera se queda contento o no. Bien. Esperemos que sí. Esperemos que sí. Una serie de tips. La primera, está bueno siempre que hagas un proyecto vas a tener que planificar, vas a tener que estimar cuánto tiempo te lleva y siempre tenés que tener en cuenta que va a haber imprevistos. Imprevistos va a haber. Podemos hablar en detalle, podemos hablar a alto nivel, pero imprevistos va a haber y no tenerlos en cuenta a la hora de estimar inicialmente es un error. Bien. Darle visibilidad al cliente es fundamental también. Y siempre que se pueda, tratar de que las salidas a producción sean controladas, que no sean masivas, que no sean de golpe y que tengan la posibilidad de permitirte a vos identificar problemas de manera temprana, porque si no, las cosas van a salir mal. Pueden ser errores mínimos, pero como en muchas cosas de la vida, la primera impresión es la más importante. Totalmente. Y un producto que sale
masivamente y falla drásticamente en su primera semana, es un producto que la va a tener muy difícil de ver más. Tal cual. Entonces, esos son como aspectitos que me parece que hay que cuidar de manera superlativa. Bien, buenísimo, Facu. Bueno, la verdad te agradezco, Pila, por este espacio, por haber compartido toda esta información. Creo que, como te decía, además de en general ser de algo de utilidad, y seguro mucha gente que esté escuchando en este momento está en proceso con algún proyecto, o queriendo emprender con algo, o está en la etapa de tengo una idea, y creo que esta información es muy útil. Así que nada, encantadísimo que hayas compartido esto con The Corner. Bueno, Julia, a mí me encantó estar acá y si en algún momento evaluamos que da para desarrollar un poco más esto, estamos para una segunda vuelta. Perfecto, me encantaría. Y muchas gracias a los que nos escuchan. Como siempre digo, nos pueden seguir en las redes sociales. Estamos como @howlakdev en todas las redes sociales. Y nos encontramos en la próxima edición de The Corner. Muchas gracias.